Ojalá, ilusión compartida, deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Nosotros somos empacadores, comercializadores y exportadores de productos que se cultivan bajo ambiente controlado aquí en el municipio de Constanza, Jarabacoa y San José de Ocoa. Bueno, la situación va bastante buena, principalmente en lo que nos atañe a nosotros, que es la producción en invernadero bajo ambiente controlado, donde a través del Banco Agrícola hemos tenido un financiamiento, tanto para la instalación de la estructura como para la producción ya en sí del cultivo. Se estaban financiando unos 2 millones de pesos por cada invernadero de 4.800 metros, más alrededor de 500, 600 mil pesos para el aporte para la producción, para el cultivo en sí. Por aquí tenemos ya el almacén de recepción de lo que es el pimiento cuando viene del campo. Lo traemos a este local y lo vamos clasificando y poniendo por productores. Esta máquina se encarga de clasificar el pimiento por peso, por forma, por color y por tamaño. En este empacador el productor tiene la ventaja de que no solamente se le coge la parte de exportación, sino que también la parte local se le comercializada, por lo tanto, comercializa la totalidad de la producción. Principalmente estamos empacando y exportando lo que son pepino, pimiento en este caso y el asunto del tomate. Nuestra producción va directamente a lo que es la costa este de los Estados Unidos. En este momento tenemos alrededor de 120 personas trabajando y esperamos que para final de año ya vamos a estar en las 400 o 500 personas. Principalmente, como ustedes pueden ver, son mujeres, porque son más delicadas en el trabajo y son bastante laboriosas. La mayoría son madres solteras y esto ha servido para ella, para crecer, y esto también es una fuente económica de trabajo que no la teníamos en el área de Constanza. Hay una mano de obra continua, trabajamos todos los días, porque aquí en Constanza hay muchas personas que se están ganando la vida, como decir. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y ese brevísimo documentalito, ¿verdad? Brevísimo documentalito, Guillermo, es una exageración, pero al revés. Sobre la producción de ají, pimiento, como le llaman, en Constanza, pepino, etcétera. Dice muy bien cuál es el rumbo que lleva la nueva agricultura en la República Dominicana, cuál es el ritmo que llevan las nuevas políticas de estímulo a este sector en la República Dominicana. Solamente este señor habla de 120 mujeres, sobre todo, que están trabajando directamente ya allí y que a final de año podrían ser unas 500. De manera que esa es una gran noticia en cualquier comunidad. En cualquier comunidad de la República Dominicana que usted le augure un aumento de los puestos de trabajo en un solo lugar de 120 a 500 o 600 a la vuelta de unos meses, pues habla muy bien de la salud de la economía dominicana y de la salud de las políticas
que se están poniendo en marcha, que se han puesto en marcha en los 2 últimos años en nuestro país. Políticas a las que nosotros quisiéramos verle un aliento mucho más largo. Y yo quiero insistir en esto, porque ahora se han destapado una serie de periodistas y de comunicadores de toda la haya, tratando de imponer el criterio de que, como yo dije ayer aquí en este mismo programa, la Constitución debe ser inamovible. Eso es una cosa frisada, congelada, fosilizada, además casi, debían decir fosilizada, ¿verdad? Cuando la realidad es que una Constitución es un instrumento que debe ser un instrumento viviente, un organismo vivo. Vivo en cuanto a la aplicación de lo que esa Constitución contiene con respecto a la mejoría de las condiciones de vida de la gente y a la eficiencia de funcionamiento del Estado, por ejemplo, que eso es lo que hace la Constitución, no es otra cosa. Es poner las cosas claras en su sitio para que el Estado funcione como debe funcionar, pero sobre todo para que ese mismo Estado garantice que es un Estado de derecho, democrático, social y que resuelve los problemas de la gente. Y aquí había una cantidad enorme de problemas que estaban reconocidas ahí en esa misma Constitución, pero que no se llevaban a la práctica en muchos aspectos. Nosotros hemos iniciado una cantidad importante de políticas en esto, digo nosotros, el país, una cantidad impresionante de políticas en la que se han comenzado, que debían tener un aliento mucho más largo, porque es obvio que 4 años no son suficientes para llevarlas a cabo. Y lo decimos y lo digo sin ningún empacho, pero sobre todo, como diría mucha gente, ¿no? Con mucho orgullo y con mucho sentimiento de optimismo por lo que está ocurriendo en la República Dominicana, que muchos quisieran tapar el sol con un dedo, porque aquí hay gente que vive de la mala noticia y de todo lo que ella engendra. Pero bueno, hay buenas noticias. Por ejemplo, puedo y debo mencionar aquí la que ofrece el administrador del Banco de Reserva. Digo que una es buena y que otra no es tan buena probablemente, porque dice que el 54%, el administrador del Banco de Reserva se llama Enrique Martínez, ¿verdad? Enrique Ramírez. Ramírez. Sí, Ramírez. Decía don Enrique Ramírez que el 54% de la población económicamente activa del país, lo que le llaman el PEA, ¿no? Población económica activa del país, no tiene contacto con la banca. Es un dato impresionante en cualquier lugar del mundo, pero sobre todo es impresionante aquí, porque en África yo entiendo que mucha gente no tendrá contacto con el banco, con un banco, y en otros países de cierta, digo, los países africanos que no tienen el desarrollo, que es la mayoría, dicho sea de paso. Pero en la República Dominicana eso es, en cierto modo, escandaloso. Que un 54% de la población económicamente activa del país no tenga contacto con el banco. Lo que quiere decir es que aquí hay una cantidad enorme de gente, óigame, en las manos de la usura. En las manos de la usura. Que como dice el presidente de la República en los encuentros que él tiene con la gente, que le pregunte a cuánto ustedes cogen prestado, al 20, presidente, al 10, al 15. Y ustedes saben lo que es estar en manos de la usura, al 20% al año. Eso significa 2 por 12, 24, el 240%. Usted sabe lo que es un préstamo al 240% al año. Ahora bien, al 10% ya es un escándalo, porque es el 120% al año, el 10% mensual. Y sin embargo hay dominicanos y dominicanas que para llevar a cabo sus emprendimientos son tan tremendos, son tan pechú, como dice la gente, son hasta temerarios, pero lo que son realmente son grandes emprendedores, pero no quieren someterse o no pueden al proceso que amerita
entrar en contacto con el banco privado, porque es que necesitará la garantía prendaria que no tiene. Necesitará una serie de formalidades que no puede, que no cumple. Entonces ahí está el problema. Y ahí está la importancia de la política de acceso al crédito que ha inaugurado el presidente Medina y ha puesto en marcha formidablemente en estos 2 años. Reunirse con la gente y decirle, vamos a ver cuál es el proyecto. Queremos criar conejos. Bueno, pues usted va a criar conejos, ¿qué es lo que necesita? Vamos a que se haga el proyecto, a que ustedes se formalicen, a que hagan lo que haya que hacer y aquí está el financiamiento. Eso es importantísimo. Eso es fundamental, entre otras cosas porque la gente, para acceder a ese financiamiento blando, que es de 0.41%, cuando es a través del Banco Agrícola y del FEDA, 0.41%, es decir, 5% al año. Compare ese 5% con un 120% al año, por ejemplo. 120 al año, que sería un 10% mensual, y nadie presta así. La usura no presta necesariamente así. Esa es la realidad. Por los altos riesgos que tiene también. Por los altos riesgos que corre también. O sea, hay que entenderlo. La mecánica de esto, hay que entenderlo, tiene su explicación. Pero bien, lo importante es que al usted, mediante esta política del presidente, formalizar a una asociación, quiere decir que esa asociación podrá entrar en contacto con cualquier entidad crediticia. Tan pronto pague su préstamo, tiene ya su historial de crédito y puede acceder a un préstamo en la banca formal. En banca solidaria también, que presta al 1%. Al 1%. Esas son las políticas que nosotros necesitamos, pero no las necesitamos por 2 años, ni por 3, ni por 4, las necesitamos por 8. Y cuidado, porque son programas de largo aliento, de largo alcance, y que usted no garantiza que las mantengan cualquier otra persona, porque nadie tiene tampoco el derecho de imponerle su propio programa de gobierno a cualquier otro que llegue ahí. Hoy, ¿quién dijo que soy presidente, le entrego a Guillermo y le digo, Guillermo, así es que tú tienes que gobernar? Mira, pero eso no puede ser. Entonces ahí es donde está el adefesio constitucional, el relajo ese que constitucional que pusieron ahí, pero que tiene su explicación, desde luego. La presencia de eso ahí en la Constitución tiene una razón también. Tiene una razón muy simple. Había que buscarle un bajadero al problema de que, por ejemplo, llegaban ahí los presidentes y querían seguir. No importa cómo ellos fueran, querían seguir, aunque no tuvieran el 90% de aprobación popular que tiene el presidente Medina. Porque a quien le está pidiendo al presidente Medina que se reelija no soy yo, no es Guillermo, no es nuestro querido Carlos Andrickson que anda por aquí, ¿verdad? No es nadie, no somos nosotros. Quien está pidiéndolo en la calle, quien lo está pidiendo en el colmado, quien lo está pidiendo en los caminos, quien lo está pidiendo donde quiera, es la ciudadanía, es la población. Esa es la realidad y eso es lo que miden todos los estudios y no puede medir la Constitución ni lo pueden medir ciertos periodistas que disponen de una tribuna, eso sí, para airear sus ideas, no solamente para airear las de ellos, sino para entrarle a las de los otros, porque a mí no me importarían las ideas de ellos, yo las respeto perfectamente, a mí lo que me molesta es que me ataquen las mías. Hoy, y no es en democracia que estamos. Usted dice la suya, pero espérese, no tiene por qué imponerla, porque tratar de imponer la suya, eso es otra cosa. Nosotros lo que creemos es que debe apelarse a lo que está establecido constitucionalmente, que es la convocatoria del referendo. Que no me decida
por el pueblo, que no por el pueblo no decida 1 o 2 o 3 dueños de medios de comunicación. No, ni 4, ni 10, ni 15, que tienen intereses. Que quien decida sea la gente. Vamos a mejorar la democracia. Vamos a mejorarla, vamos a construir participación, a garantizar participación del pueblo mediante un recurso constitucional. ¿Cuál es? El referendo. El referendo o referéndum que está ahí establecido en la Constitución y que creo que ya está aprobado, incluso el reglamento del referéndum, que está aprobado el reglamento del referéndum, se aprobó hace varios meses, quizás el año pasado, si mal no recuerdo, se aprobó. ¿Por qué no apelamos al referéndum? ¿Qué es lo que les pasa a ciertos dueños de medios de comunicación que no quieren entonces que hagamos uso del referéndum? ¿Hoy para qué lo pusimos en la Constitución? Si queremos cortarle al pueblo su derecho a participar. Pero bueno, la noticia tenía que ver con el administrador del Banco de Reserva, el que el 54% de nuestra población económicamente activa no haya tenido o no tenga contacto con la banca formal, lo que quiere decir es que aquí hay una gran informalidad y que una cantidad impresionante de dominicanos y dominicanas en capacidad de acceder a la banca tienen que irse a la usura o no irse a la usura, no hacer nada, que es peor todavía, que es peor, quedarse como desempleados. Caso de ñoño y ñoña, como vimos en ese video que compartimos con ustedes en estos días. Entonces, esa es una situación importante. La otra noticia que daba el administrador del Banco de Reserva es que ese mismo banco, que es el Banco del Estado, dicho sea de paso, el banco público, el banco del pueblo dominicano, podría decirse, va a abrir ya una serie de servicios que también indican que hay en la economía dominicana una serie de condiciones que se dan ya, que permite el que existan los subagentes bancarios, que aquí no existían. Usted, mi amigo Carlos Andrickson, sabe que allá en Estados Unidos él va a un supermercado y en ese supermercado él puede llevar a cabo transacciones bancarias, por ejemplo. Usted cuando va a pagar la cuenta de la compra, la cajera le dice, ¿usted quiere algún dinero? Y usted le dice, no, yo no quiero dinero. Con su propia tarjeta. O sea, ya, la cajera, antes de cobrarle o al cobrarle su cuenta de lo que usted compró, le dice, ¿usted quiere algún dinero en retorno? Pues eso aquí no se hacía. Aquí comenzará a hacerse, o comenzó porque creo que el Banco Popular ya tiene una red de subagentes que comenzó hace unos pocos meses. Y ahora el Banco de Reserva anuncia que tiene una cantidad importante de subagentes, 120 y tantos subagentes. Me imagino que comenzará en los lugares más de más movimiento económico, más etcétera, las ciudades más importantes, pero que de por ahí, bueno, no sabemos hasta dónde podría llegar. Pero eso quiere decir que la economía dominicana pues está en condiciones también de intervenir o de llevar a cabo una cantidad de operaciones que hace tiempo que mucha gente esperaba pero que no estábamos en condiciones de hacer, de llevar a cabo. O sea que son dos noticias importantes que he querido resaltar en este comienzo de Ojalá, Guillermo. Fantástico. Mira, es evidente que el tema de la posibilidad o no de la postulación de los presidentes luego de un periodo corto de 4 años va a seguir estando en el tapete. Ramón, y vamos a este tema a tener prácticamente que pelearlo posiblemente hasta marzo del año que viene. No hay Lo pelearemos entonces. En principio, porque también se tiene la falsa idea de que el pueblo dominicano es antirreeleccionista. Y nadie ha demostrado eso. Y la historia ha demostrado que sea así. Podría serlo. En el mejor de los casos, podríamos decir que de algún modo el elector
dominicano está dividido, vamos a decir que polarizado con respecto a este tema. Y que hay una parte considerable del electorado que argumenta o dice que está en contra de la reelección, cuando no del continuismo o de la falta de alternabilidad. Incluso dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana podría encontrarse esa polarización. Usted ve un precandidato que dice que ese es el tema, que el problema es la alternabilidad y que los jóvenes tienen que luchar en contra de del continuismo y de la reelección y del pasado. Ahí eso aparece en la prensa de hoy, por cierto. Pero usted encuentra otros que han sido reeleccionistas, que no voy a decir que burdamente reeleccionistas, sino otros que han sido reeleccionistas, que han hecho campañas reeleccionistas, que han sido parte de estrategias reeleccionistas, que de repente también entienden que el reeleccionismo es un problema, que como se trata de que Danilo no debe ir sobre sus propias palabras, bueno, pues que cometería un error postulándose o pretendiendo que el partido le postule, porque esto le cierra el paso a ellos mismos, porque ya ellos se han declarado no solo los potenciales candidatos del partido, sino los seguros nuevos presidentes de la República. Están ahí con todo su derecho. Vocereando al presidente de la República incluso con respecto a este tema, en el que ellos mismos saben que no existe, en el caso de Danilo Medina y del propio presidente del partido, no existe una posición de principio con respecto a este tema, que incluso ambos han dicho que se sienten más cercanos o están más cerca del llamado modelo norteamericano de permitirle a un presidente optar por la repostulación y por un mandato consecutivo para tener dos mandatos y que nunca más. El modelo americano que todos conocen. Esa es la posición que han sostenido en su momento, la propia, que no tiene que ver con lo que las circunstancias indican y con lo que las circunstancias obligan a que sí o a que no, a que de tal forma o de tal otra. Y esta es la historia reciente nuestra. Es decir, primero sí, ejerzo el reeleccionismo, el continuismo, la falta de alternabilidad y posteriormente que no, que lo que más conviene es, como ya me pasa un periodo a mí, cerrarle el paso al otro y yo volver. No importa que esto sea como el famoso viejo aquel del vuelve y vuelve. Entonces, ¿qué indica todo esto? Que dentro del propio partido de gobierno, dentro del propio PLD, no existe una sola posición con respecto a este tema. Es más, debo recordar que el presidente Fernández, cuando endosó 2 millones de firmas a la candidatura del presidente Danilo Medina, hace 2 años, pues dejó claro en su condición de líder y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que él no entendía que existía una limitación con respecto a este tema en la Constitución de él. Porque hay que decir que a esta Constitución, que es maravillosa, y que en cualquier caso lo único que habría que modificarle es la duración del periodo gubernamental y la posibilidad
de que los presidentes se puedan repostular una vez. O sea, es como quítamele esa calcomanía al carro, o pónmele esta calcomanía al carro, no me cambie el modelo, ni me cambie el color del carro, no me le cambie las luces, es más, ni la goma, ni los aros. Te voy a dejar el carro completo, pero pues, pónmele este detallito. De eso es que estaríamos hablando. Él dijo en su momento, de manera muy espectacular por demás, ustedes recuerdan todo aquello, que él no intentaba la reelección no porque existiera una limitación legal, constitucional. Y todos los que hoy dicen que la reelección sería catastrófica y que es la cosa más peor del mundo, etcétera, estaban detrás de él asumiendo la concepción del líder con respecto a este tema, dejando claro que no se trataba ni de un problema de principio ni de que él tuviera algún impedimento, sino que las circunstancias, bueno, pues aconsejaban la conveniencia de que en realidad el candidato del partido no fuera él, que era el presidente del país, sino que fuera el del compañero Danilo Medina. Pero resulta ser que si esta es la realidad dentro del propio partido de gobierno, en donde hay distintas opiniones con respecto al tema, cuando usted lleva esto al país, entonces usted dice, pero bueno, el PRD no es antirreeleccionista. En su momento incluso hicieron una reforma constitucional en el 2004 para repostularse. Pero resulta ser que frente a esa decisión que involucró a un paquete de gente que posteriormente también hablan la monserga esta con respecto a la reelección, resulta ser que ellos, pues, se dividieron y Atuay-Decán formó un partido nuevo, rabiando. Pero el único que se fue fue Atuay-Decán. Todavía los dos locales que eran de Atuay-Decán, aquí en el sector de Gascue, están vacíos y abandonados. Porque el único que se fue del PRD sobre la base del antirreeleccionismo fue precisamente Atuay-Decán. No se fueron los PRDistas, sí, se fue Atuay-Decán. Lo que indica que tampoco el PRD con respecto a este tema tiene una posición de principio. No creo que ni siquiera Peña Gómez en su momento lo fuera. Fueron antirreeleccionistas de principio, aunque dice Atuay-Decán que sí. Porque cuando Peña se va del PRD, para no darle el chance a Jacobo y demás, con quien Peña forma un partido y lo hace vicepresidente, es a Hipólito Mejía, vicepresidente del BIS, el bloque institucional. del bloque institucional socialdemócrata. De manera tal que si Hipólito practica en la primera oportunidad una posición que no es antirreeleccionista, yo no tengo por qué suponer que Peña Gómez hubiese sido antirreeleccionista tocándole a él el ejercicio del poder y la posibilidad de la repostulación. Porque esto no es ideológico, esto es político. Esto es un asunto de conveniencia política del país, porque esto tiene que ver con un acuerdo que bien puede, por momento, ser de una naturaleza o de otra. El propio profesor Juan Bosch, en su constitución, en su proyecto de constitución, luego en su constitución, y las fuerzas políticas que la sostuvieron hasta donde pudieron, estaban actuando en un contexto en el que había sido decapitada la dictadura, había 30 años de ejercicio de satrapía,
pero en el que, por demás, Juan Bosch había dicho, aquí lo que hay es que matar el miedo. Es una sociedad que viene del trujillismo y que va a la democracia en un país que entonces era el 70% rural y un 30% urbano, en un país que no había practicado la democracia, que tenía miedo fundamentalmente del ejercicio o del mal ejercicio del poder por parte de las fuerzas políticas que existían. Y Bosch deja claro en ese momento una posición con respecto al tema que era de pedagogía política, Plantear ahí la idea era coyunturalmente incorrecto, digamos, o no conveniente. Pero no hay en los escritos de don Juan ninguna tesis en particular sobre este tema. Y no creo que en un pensador político tan abarcador de esta ciencia y de este arte que es la política, esto obedezca a cualquier razón, sino a que efectivamente para él, político de cuerpo entero, tampoco este tema era un tema de principio ideológico ninguno. De manera que lo que tenemos es que reconocer, en cualquier caso, para que quede todo el mundo de acuerdo, es que no estamos de acuerdo con respecto a este tema. Y que lo más democrático es que se consulte a las bases del partido, que se consulte al electorado dominicano en sentido general, independientemente de los partidos, y que de la manera más democrática del mundo, el dominicano tenga la oportunidad de determinar si eso es lo conveniente en la coyuntura o si, por el contrario, no lo es. Como dije ayer, vayamos al ruedo, que quizás le hacemos un favor enorme a la propia democracia dominicana. Porque tú anotabas algo importante, que es que con respecto a este tema, y yo diría que con respecto a muchos otros temas, la política ha sido secuestrada. Ya no solo por abogados y por economistas, sino que ha sido secuestrada por las élites y las oligarquías partidarias, que al fin y al cabo, gente que habla de democracia y de mil cosas, ellos deciden... Y las no partidarias también. Y las no partidarias, a las que tú hiciste referencia. Pero aquí hay partidos y dirigentes de esos partidos que deciden ellos, según unos estatutos que ellos aprueban y que modifican según se les ocurra, que los candidatos de ellos van a ser electos por encuestas. Vaya usted a ver, la encuesta como un método, vaya usted a ver por encuesta. Entonces, y cuando se le ocurre que es una cosa o es la otra, la hacen, la toman y ahora andan con la Junta Central Electoral de Mojiganga, que les valida todas las cosas que ellos pretenden que son democráticas. Pero lo que tienen en común todas es que ellos pueden tomar decisiones sin consultar ni a sus electores ni a sus miembros. De repente ellos son incapaces, después de 30 años de vida política, de tener un padrón. De repente ya no tienen padrón de miembros. Y no pueden hacer ningún evento porque el padrón no es decir, no tienen miembros. Pero tienen 40 años haciendo eventos, eligiendo, no eligiendo, dividiéndose, declarándose los mayoritarios y recibiendo fondos públicos en función de esa mayoría y de repente no tienen padrón de miembros. No sabemos si son minoritarios, si son mayoritarios, no sabemos nada. Entonces, a la cultura política dominicana se le estaría agregando por lo menos algo refrescante, algo nuevo. ¿El qué? Que la gente en general pueda participar con su opinión expresada democráticamente para que el país tome una u otra decisión con respecto a cualquier tema. Claro. De ahí la importancia de la figura del referéndum. Entonces, este tema, porque vamos a un corte promocional,
este tema lo vamos a tener que seguir discutiendo, porque nadie tiene la autoridad establecida para que las cosas sean de una forma u otra. Y nadie nos puede poner, no un traje o una camisa, ponernos una camisa de fuerza con respecto a ningún bendito tema que sea de discusión democrática, que naturalmente tiene que acogerse al ordenamiento jurídico legal del país, a la discusión en el seno de sus instituciones, como es el caso del Congreso, en este caso la Asamblea Nacional, para tomar una decisión de tipo institucional. Pero los políticos no pueden en ningún caso, so pena de caer en situaciones aberrantes de ingobernabilidad, suponer que pueden seguir tomando decisiones sin tomar en cuenta la opinión de la gente. Eso ya ni siquiera en Escocia, ni en Cataluña, ni en Venezuela, ni en ninguna parte del mundo, ya es democrático. Ya es democrático. Y la idea que cada quien tenga de que el otro no debe ser para él ser, poca importancia tiene si la gente no opina y no decide sobre el tema que se le ha planteado a la opinión pública, a la ciudadanía, sobre el tema este o cualquier otro. Vamos a la pausa y quédese ahí, porque seguimos con esto y más. El presidente dijo, bueno, ustedes quieren que le ayudemos, entonces preséntenos su proyecto que veo que va a ser rentable. Realmente la intención de nosotros es con un fin de sembrar ají habanero, pero no teníamos todavía la época de la siembra del ají y nos pusimos a producir sandías. Nos organizamos todos los productores de vegetales. Y nos pusimos entonces a buscar terreno para poner las diferentes naves, porque esto va a llevar 45 tareas techadas de invernadero. ¿Quién pensaba que un grupito de productores que iniciamos solamente a entregar ese proyecto iba a ser aprobado de una forma así? Estamos hablando de 23.911.000. En 6 naves que sembramos, estamos contando aproximadamente unos 15 camiones de sandía. Estas sandías se lleva a Santiago y luego son distribuidas a los hoteles del país, son llevadas a Bávaro, Puerto Plata. Estamos hablando respectivamente de una producción de unos 800, 900.000 pesos. Este es un proyecto que ha venido a dinamizar lo que es la economía de esta comunidad de Loma Cabrera. Hemos promediado por lo menos unos 175 empleos directos. Se están beneficiando unos 30 y 25 jóvenes, lo que es su primer empleo, para evitar de que estos jóvenes migren a la ciudad y se queden dentro de la comunidad. Y estamos mejorando la calidad de vida de cada uno de nuestros productores. Se nota el ánimo de todos los socios a la hora de la siembra y unión entre todos. Esto ha sido un escándalo dentro de la provincia. Esta es la niña bonita de la provincia de Jabón, este proyecto. Pues sí, continuamos aquí hablando de muchas cosas interesantes. Una de ellas la dice hoy el ministro de Hacienda. Simón Lizardo toca 2 temas hoy en las declaraciones que ofreció ayer, que aparecieron hoy, desde luego. O antier, porque ya hoy estamos, Guillermo, en miércoles. Entonces, decía el ministro de Hacienda, bueno, que noticias importantes, ¿verdad? En el presupuesto de 2015 se consigna un déficit de un 2.4, un 2.5%. Eso es récord, porque resulta que en el 2013 el déficit
también récord fue de un 2 punto algo por ciento. Y para este año 2014 estamos hablando de un déficit que también rondará el 2 punto algo por ciento. Es decir, estamos hablando de una gestión presupuestal sumamente eficiente, sumamente cauta, prudente, pero sobre todo coherente, porque tiene un propósito. El déficit no puede ser más de tanto por ciento del presupuesto. Y eso es lo que se ha hecho. En el 2013, 2 puntos y tanto. En el 2014, 2 puntos y tanto. En el 2015, 2 puntos y tanto. Y eso está consignado en el presupuesto. Y algo que decía el ministro de Hacienda, nadie debe salirse de su presupuesto, decía el ministro de Hacienda, Simón Lizardo. Ninguna institución debe salirse de su presupuesto. Es decir, estamos en presencia de una administración extremadamente celosa con la disciplina en cuanto al gasto y en cuanto a los ingresos. Esto es lo que se puede ingresar, pues entonces esto es lo que se puede gastar. Esto es lo que nos podemos endeudar. No podemos endeudarnos tampoco más de ahí porque lamentablemente tenemos que endeudarnos. Lamentablemente hay que endeudarse mientras estemos en la situación que estamos ahora. Porque si usted no se endeuda, por ejemplo, para llevar a cabo algunas actividades que tiene que llevar a cabo el Estado Dominicano, vamos a poner el caso del déficit que tenemos con el sector eléctrico. Ponga usted que, bueno, vamos a pagarle del presupuesto a esta gente. Ya de hecho le pagamos una parte del presupuesto a los dueños del parque eléctrico de la República Dominicana, los dueños de la generación en la República Dominicana. Ya tenemos de hecho que pagarle una cantidad del presupuesto, pero no alcanza. No es todo. Son 1.500 millones de dólares. ¿Usted sabe cuántos son 1.500 millones de dólares? 1.500 millones de dólares son más de 60.000 millones de pesos ahora mismo. Ese es un peso brutal sobre el presupuesto del país. Brutal. Si usted lo hondea, lo larga ahí, como dice la gente, en el presupuesto, con un presupuesto que tiene 100.000 millones que van para educación, comprometido, 110.000 en este año. Si a eso usted le agrega la nómina, si a eso usted le agrega los compromisos de deuda, óigame, está atado de pie y mano el gobierno. Atado, no puede hacer nada prácticamente. No puede hacer nada. Y tenemos que hacer la carretera, porque yo soy de los que la piden, Guillermo. Tenemos que hacer la carretera Cibao Sur por el lado de Ocoa. Por ahí es que la queremos. Por ahí siempre existió, Ramón. Por ahí existió siempre. Lo que hay es que mejorarla. Pero esa carretera se lleva 200 millones de dólares por lo menos. Ponerla como Dios manda lleva 200 millones de dólares. ¿Usted sabe cuántos son 200 millones de dólares? 200 millones de dólares son más de 8.000 millones de pesos. Pero la gente de Puerto Plata necesita la suya también. Porque si hay algo que tiene a Puerto Plata anclado, es el que no tiene una vía de acceso rápida, confortable, etc. La carretera se le quedó chiquita. Las carreteras. Porque tiene dos. Se le quedaron chiquitas. Se le quedaron chiquitas, es la realidad. Para el tránsito que hay hoy en día por las carreteras de la República Dominicana, las carreteras se quedaron chiquitas. Tiene la de Jamao, tiene la de la Cumbre, y tiene la de Navarrete, turística, como le llaman, y tiene la de Navarrete.
Exacto. Ninguna en condiciones. Y ninguna en condiciones, pero eso hay que hacerlo. ¿Qué usted hace? ¿Qué usted hace? Bueno, hacer que las carreteras se paguen ellas, que ellas pueden hacerlo. Si se les ponen el peaje en el lugar correcto, en el lugar adecuado, porque la gente también, nosotros tenemos que aprender a pagar las carreteras que necesitamos, a financiarlas. Es decir, está hablando el ministro de Hacienda de que las instituciones tienen que acogerse a lo que presupuestan, de que tenemos un déficit de un 2.4, 2.5 presupuestado y nadie se pasa de ahí, nadie se ha pasado de ahí. Esto es récord, señores. Esto es récord en la República Dominicana, sobre todo si tomamos en cuenta que estábamos manejándonos con déficit de 6, de 7 y del 8%. Pero además de esos aspectos, Ramón, hay que destacar que ese es el presupuesto posible. El posible, Exacto. el que ajusta ingresos con los gastos. Y que esa posibilidad tiene que ver con la responsabilidad con que el Ejecutivo aborda el tema de deuda, pero además el tema del gasto. El tema del gasto, bueno, hay que ajustarse los pantalones para garantizar la estabilidad macroeconómica y proteger el poder adquisitivo del salario de los dominicanos. Tenemos que reducir o cumplir la meta del déficit, de tener un déficit no mayor de 2.5, ¿verdad? Y eso se ha hecho con responsabilidad. Y esto implica ciertamente para aquellos que llevan apuntes, esta es la diferencia entre un gobierno populista y responsable y un gobierno responsable y progresista, que lo que está es pensando en el bienestar de la gente, en la calidad y las condiciones de vida de la gente, y no en la popularidad que puede momentáneamente generar la irresponsabilidad de gastar más de lo que usted ingresa. Porque es tan simple como eso. Ah, no, vamos a tirar esto para arriba, la casa por la ventana, y el que venga atrás que arree. ¿Verdad? No, esto es un gobierno que hace un presupuesto posible. En función, por demás, de que existe la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que nos obliga a 3 pactos. El primero de ellos es el pacto educativo, que ha obligado a este gobierno, y qué bueno que fuese así, a cumplir su compromiso, pero además a hacer la gran inversión que implica el 4% para la educación. Y el impacto que ese gasto o que esa inversión significa o tiene en las condiciones de vida de centenares de miles de familias dominicanas. Pero nos obliga por igual al pacto eléctrico y nos obliga al pacto fiscal. Hablo de obligación porque existe la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo que le puso un calendario, si se quiere, a todo esto. Entonces, en el contexto de que no se ha arribado a un consenso con respecto al tema fiscal, al llamado pacto fiscal, este es el presupuesto posible, el que garantiza el funcionamiento mínimo de las instituciones del Estado sin que ello implique o tenga una repercusión negativa en la economía de la gente. Porque lo otro es decir, bueno, este es el posible, pero vamos a un pacto fiscal y vamos a detectar las fuentes fiscales de donde vamos a obtener más recursos para darle a todas las instituciones que quieren más recursos. Porque es muy fácil usted situarse en una curul del Congreso de la República y para garantizarse su popularidad, decir, ah, no, que a la universidad se le aumente, o que a la Junta Central Electoral se le dé todo lo que Roberto Rosario quiera pedir y gastar, que es mucho.
pedir y gastar, que es mucho, sin decirle al país de dónde se van a obtener esos recursos que implican esos aumentos. Es muy fácil, porque así usted sale vuelto una vedette del Congreso Nacional. Así usted sale vuelto una vedette del Congreso Nacional. Un divo. Usted pone no, ni siquiera, ni un stripper. Usted es lo más mejor. Usted es lo más mejor porque usted, actual que llega por allá, usted le dice, dígame qué es lo que usted quiere. No, cuenta conmigo ahí, que yo voy a plantear que esos cuarticos más te den. Si no es así, no es por mí, sino es por los otros, que son unos malvados, que no te quieren aumentar el presupuesto de tu institución y que por lo tanto tú no vas a brillar en ella. Estamos en realidad frente a un tema. Yo oigo a Miguel Vargas, no, que lo que pasa es que nosotros te vamos a demandar el aumento, porque además el pacto fiscal, pero dígame cuál es su posición con respecto al pacto fiscal. ¿Cuál es la reforma? En su modelo, ¿cuál es el pacto fiscal al que usted aspira? Bueno, entonces nos ponemos a discutir los aumentos que usted está proponiendo y además estamos tomando el toro por los cuernos, que es darle cumplimiento a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, arribando con su brillante contribución, arribando a un pacto fiscal que satisfaga todas esas demandas con las que usted está de acuerdo, y así sí llegamos rápido a donde vamos. Pero ya nos están diciendo, Ramón, que se agotó el tiempo. Se agotó el tiempo. Pero dicen que quedan más días que longaniza y parece que es así que les esperamos en una nueva entrega de Ojalá. Gracias por estar ahí. Me harté de llevar currículo, yo y mi hermana, ella se levantaba por un lado y yo me iba por otro. Y no conseguimos nada. Un día yo vi un anuncio de Banca Solidaria, un joven que era de Villamella, él dijo que él fue y lo habían ayudado. Y ahí yo me inspiré mucho y yo, pero si él lo ayudaron, a mí me pueden ayudar también. Ahí fue que le dije, ñoño, vamos a echar para adelante. Con ese préstamo es que ya vamos a echar para adelante nosotros. Y así sucedió, busqué el garante, me aprobaron los primeros 15,000 pesos. Lo pagué y me volvieron y me aprobaron mi crédito normal de 15,000 pesos. Tenía un solo caldero, ahí compré dos, compré una vitrina más grande, compré más mercancía. Con los segundos 15,000 pesos, yo tuve un accidente, con eso se mantuvo el negocio y en eso mismo lo invertí, el mismo negocio. Este negocio ha servido para unirnos, porque estábamos medio divididos por la situación económica que había. Y estamos unidos todos. Ñoño, mi hermano, es el que fríe, pica los plátanos y mi papá es el que pasa la carne por la harina. Pupi, mi hermano, se encarga de cobrar. Mi mamá cuida el tití, el hijo mío. Yo despacho. ¿Quieres guasacaca? Te pones 3 cocotes con 20 de frito. El dinero que se hace va para la casa y lo invertimos en las necesidades de nosotros. Yo veo esos préstamos muy bien, excelente, la mejor ahora mismo, donde la mayoría en la calle te prestan un 20, a un 25 y ellos te prestan a un 1%. Con este negocio yo voy para la universidad, si Dios quiere, y me voy a hacer una gran profesional para darle un futuro a mi hijo, porque ya no es lo mismo. Esto no es una fritura, tenemos nuestra empresa aquí ya establecida y todo.